comentemos, por favor, Ricardo. Es que está en la carretera y le agradezco mucho al senador suplente de la República, consejero de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, y al César lo que es del César, el personaje político que ha sido más insistente tal vez en el caso de Cabeza de Vaca, y le agradezco mucho que nos permita esta comunicación vía telefónica. Alejandro Rojas Díaz Durán, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, buenas tardes a todo tu auditorio. Muchas gracias por tus comentarios. Es una obligación y un deber cívico ayudarle al presidente Andrés Manuel López Obrador a extirpar el cáncer de la corrupción en el régimen político mexicano, y el caso de este gobernador de Tamaulipas del PAN, Cabeza de Vaca, es un caso que va a quedar para la historia. Es un antes y un después, porque él es cabeza de un cártel delincuencial que construyó en Tamaulipas. Por eso la importancia del asunto de Cabeza de Vaca es precisamente, y lo debo explicar a tu auditorio, fíjate que Cabeza de Vaca representa ese personaje de la clase política que emergió después de que en México se impuso el neoliberalismo, en donde desmantelaron prácticamente a las instituciones del Estado mexicano y luego regionalizaron el poder político, y ante la ausencia del Estado de Derecho y ante el poderío de los factores fácticos, pues lograron encumbrar a personajes de esta calaña, que era un delincuente político y ahora erigió un cártel en Tamaulipas, pero es consecuencia del desmantelamiento institucional de los poderes públicos y de las instituciones de la República. Por eso el caso de Cabeza de Vaca representa un caso de estudio, porque es va a ser analizado en los años siguientes cómo fue utilizado el poder político en una región muy importante de México, en donde cruza prácticamente el 70% de todo el comercio entre México y Estados Unidos, una región fronteriza fundamental, con riqueza petrolera, con riqueza ganadera, con riqueza cañera, etcétera, etcétera, una riqueza extraordinaria, y cómo los poderes fácticos se apoderan tanto del territorio como de los poderes públicos. En este caso, el Poder Judicial, por ejemplo, está en manos de su notario. El presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas es el notario de Cabeza de Vaca. Y luego el Congreso local, ahí prácticamente están una gavilla, de los cuales muchos diputados forman parte del cártel. Uno de ellos, que era el presidente del Congreso hasta hace poco, era el subsecretario de Finanzas, o más bien de Filtranzas, que operaban precisamente el cobro de cuotas ahí a todo el tema carretero. Fíjate que este caso está involucrado lo más alto de la clase política del PAN. Por eso no es casualidad que a Cabeza de Vaca lo salgan a defender los dos mastines más conspicuos del calderonismo, que tienen a su principal mastín allá en Nueva York detenido, que es García Luna, que era protector de cárteles de narcotráfico, y quien defiende jurídicamente a Cabeza de Vaca ante la Fiscalía no es Aguilar Sincer, es el ex senador Roberto Gil Suart, exsecretario particular de Felipe Calderón, que además cobra en el gobierno de Tamaulipas un monto de 50 millones de pesos anuales, solamente por contratos de asesoría. Y el defensor jurídico vocero político es Javier Lozano, otro calderonista que tiene que ver en la declaración de Shenli Gigón, que recordaremos todos que le encontraron cientos de millones de dólares en efectivo en una casa en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, en donde Javier Lozano lo amedrentó diciéndole copela a su cuello, porque él confesó ante la DEA y ante la Procuraduría de aquel entonces que parte de ese dinero era producto del contrabando y del huachicol, donde estaba involucrado
los hermanos Vibriesca, los hijos de Marta Sagún y del expresidente Vicente Fox, que no es casualidad que haya sido el primero que salió a defenderlo al principio cuando fue desaforado, o se iba a desaforar Cabeza de Vaca, porque a él le encontraron fuera del rancho de Fox una toma clandestina de huachicol, y los hermanitos Vibriesca se llevaron el huachicol de Reynosa, donde fue alcalde Cabeza de Vaca, hacia Guanajuato. Por eso está incendiado Guanajuato. El cártel del huachicol del PAN está en Puebla, de donde es Javier Lozano, en Guanajuato, que son los hermanitos Vibriesca, junto con Cabeza de Vaca, y evidentemente pasa por Reynosa y por Tamaulipas. Es un triángulo muy interesante porque el suegro de Cabeza de Vaca es el prestanombres de González Calderoni. Recordaremos que González Calderoni terminó siendo testigo protegido, fue un muy importante funcionario de muy alto nivel que supuestamente combatía a los cárteles del narcotráfico y terminó trabajando para ellos. Bueno, él va a Estados Unidos, se entrega como testigo protegido, lo terminan matando hace unos años, y quienes se quedan con su fortuna, producto del huachicol y de actividades delictivas, es el suegro y el hermano de Cabeza de Vaca. Por eso no es casualidad que esté involucrado todo este tema del huachicol. Senador. Y el abogado que está defendiendo en Estados Unidos, este señor que se llama Tony Canales, adivina de quién era abogado, Vicente. De Calderoni. Ya, exactamente, de González Calderoni. No hay casualidades, ¿eh? ¿Por qué está metido Roberto Gil Suart en la defensa de Cabeza de Vaca? Porque él triangula recursos. De hecho, en una sola tarjeta, la UIF detectó que se gastó 120 millones de pesos. Roberto Gil Suart. Por eso tiene ahorita congeladas unas cuentas, y él también tiene que se tiene que girar órdenes de aprehensión contra Javier Lozano y contra Roberto Gil Suart, porque forman parte de esta trama delictiva junto con su hermano de Cabeza de Vaca, que es senador, que por cierto la Cámara de Senadores tiene que desaforarlo porque forma parte de la delincuencia organizada de su hermano Cabeza de Vaca. Y yo ahí subí, y te ruego que ojalá el auditorio lo pueda ver, el ranchazo que tienen de los 13 ranchos que ya tengo contabilizados con un valor de aproximado de 2.500 millones de pesos. Esos ranchos, uno de ellos está en San Miguel Allende, es un viñedo que se llama Tres Raíces. Ahí producen vino, pero además es una propiedad que vale aproximadamente 10 millones de dólares. Ese rancho lo tienen con prestanombre. A ver, senador, perdóname que te interrumpa, porque vi este tuit, bueno, dos tuits que te quiero mencionar, precisamente lo que está mencionando el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán. Dice: les dejo un video donde aparece uno de los ranchos del gobernador García Cabeza de Vaca. Nosotros por cuestiones de derechos no lo podemos utilizar, senador, porque nos tumban la señal. Dice: tiene viñedos y su valor es de aproximadamente 10 millones de dólares. La Fiscalía General de la República debe investigar y confiscarlo. Su fortuna ilegal es de 3.500 millones de pesos. Y luego escribes: el casi exgobernador Cabeza de Vaca podrá presumir que durmió en los ranchos de Bush, pero dormirá por años en una celda de un penal de máxima seguridad. La verdad y la justicia siempre triunfan. Vamos a rescatar y a reconciliar a Tamaulipas. Y luego, en el más reciente, hace 2 horas, en el más reciente tuit que publicas, le arrobas a la Fiscalía General de la República y dices: aquí algunos de los miembros del cártel de Cabeza de Vaca deben solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes. Entregaré pruebas contra Enrique Rivas Cuellar, alcalde de Nuevo Laredo, y la candidata de Acción Nacional en ese municipio, Yalil Abdalá. Senador, déjame preguntarte, porque recuerdo que en algún momento llegaron las amenazas en tu contra. ¿No te pone en una situación más vulnerable el hecho de que ahora sea gobernador prófugo Cabeza de Vaca y continúes con esto? ¿Te han llegado más amenazas? ¿Traes protección? ¿Ante qué estás, Alejandro Rojas Díaz Durán?
Sí, me llegan amenazas cotidianas, mi querido Vicente, pero mira, yo confío en Dios, obviamente pido por mi familia, que cuiden a mi familia, pero ahora sí que nada debe, nada teme. Yo sí no temo absolutamente nada porque lo que estoy diciendo es verdad, porque además soy oriundo de Tamaulipas, mi familia, mis abuelos, mi mamá nació en un pozo petrolero, allá en Tampico la registraron, mi abuelo fue contador de petróleos mexicanos de la compañía El Águila, cuando la expropió Lázaro Cárdenas, el general, y tengo un compromiso, digamos, de sangre, porque también mi esposa tiene origen tamaulipeco, mis hijos tienen sangre tamaulipeca, y en verdad Tamaulipas ha vivido un drama con los exgobernadores que ha tenido. Prácticamente los últimos gobernadores han estado involucrados con actividades ilícitas, con el narcotráfico, con el lavado de dinero, con delincuencia organizada, y es hora que esa región tan importante de México la limpiemos, y hay una voluntad política superior que es la independencia de la Fiscalía General de la República, que aprovecho para señalar algo. El presidente de la República no ha movido un dedo para el tema. Es la justicia, estas denuncias yo las vengo haciendo desde hace 3 años, Vicente. Lo que pasa ahorita que mediáticamente pues, ha sido noticia nacional e internacional, porque finalmente ha rendido frutos, no mi labor, porque fíjate que toda la investigación que hicimos fue gracias a que decenas de tamaulipecos, empresarios, ganaderos, ciudadanos, periodistas, nos allegaron de mucha información que forman parte de la carpeta de investigación. No hubiera sido posible este paso tan importante si no fuera por el valor cívico a quien reconozco y agradezco, que ahora sí por seguridad no doy sus nombres, pero saben perfectamente de quién estoy hablando. Ellos saben que fueron claves, porque sin esa información no hubiéramos podido llegar hasta este punto, que es un punto delicado, porque además este gobernador es un delincuente político desde que era jovencito, tiene una mente criminal y seguramente está trincherado y puede él desembocar una crisis política mayor porque no mide las consecuencias. Él se siente una víctima de un perseguido político cuando todos sabemos, y en Tamaulipas todos lo saben, él tiene en la cárcel por perseguidos políticos a expresidentes municipales. Tamaulipas tiene el deshonroso primer lugar en desapariciones forzadas, tiene el primer lugar en ejecuciones extrajudiciales y tiene el primer lugar en donde los periodistas solicitan protección porque es un represor de la libertad de expresión. Él sí es un represor, persigue políticamente a sus adversarios y además tiene un grupo élite que es una guardia pretoriana que es ilegal, que es como una falange paramilitar que le llama Gópez y los Cayets, que están involucrados en masacres. La última fue en Camargo con los migrantes guatemaltecos. Sí. Senador, perdón que te pregunte, tus informantes, tus contactos, ¿te dicen en dónde está Cabeza de Vaca? Porque ayer Ricardo Monreal, tú eres senador suplente de Ricardo Monreal, el presidente de la Jucopo, el coordinador de los senadores de Morena, dijo que es probable que ya se haya apelado, que ya esté en el extranjero y que se vaya a declarar obviamente perseguido Cabeza de Vaca. Bueno, ¿tú tienes información? La información que tengo de los contactos y amigos de Tamaulipas y de Estados Unidos, porque muchos tuvieron que prácticamente salir de Tamaulipas huyendo por la represión de este gobernador, me informan que él ya se había ido a Canadá, regresó porque pensó que la opinión de un ministro, que es muy respetable, no está por encima de la Constitución. Sus abogados le hicieron creer eso. Él es un ígnaro, es un safio, no tiene conocimiento jurídico. Por lo tanto, no sabe que la opinión de un ministro
no es la opinión de la Suprema Corte de Justicia ni del Pleno, ni está por encima de la Constitución, que señala claramente que la facultad constitucional para quitarle el fuero a un gobernador la tiene única y exclusivamente la Cámara de Diputados, y cuando desafora a alguien o desafuera, como es el caso de gobernador Cabeza de Vaca, su decisión es inatacable, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia puede ir en contra de esa decisión de la Cámara. Es como si el Senado de la República, en su facultad senatorial de desaparición de poderes en los estados, en su artículo 74, fuera discutida por otro poder. Tampoco puede discutirse, ni ponerse a discusión, ni debatir. Se desaparecen los poderes ya. Ahorita el Cabeza de Vaca seguramente se estuvo paseando pensando que estaba seguro y que ya esa opinión, que no es jurisprudencia, lo blindaba al 22, que es cuando él concluye su mandato. Ayer estaba en San Fernando, que es la zona, en la parte norte del estado, y luego se fue a Ciudad Victoria a placear, comió, bueno, se almorzó por allí, y luego me dicen que se fue al rancho de un amigo. Esto te lo voy a dar en exclusiva. Me dicen que se fue al rancho de un expresidente de municipal de Ciudad Victoria, que ahorita te doy el nombre del rancho, que esto me lo acaban de pasar, por eso te lo voy a dar en exclusiva a ti, Vicente, que ha estado muy cerca de este tema, y para todo tu auditorio, porque es una prevención para la Fiscalía General de la República, para la Guardia Nacional, para todos los que lo están buscando, porque es un hombre peligroso. Me dicen, y hay que buscar en los ranchos, tiene 2 ranchos, Álvaro Villanueva Perales, fue alcalde de Ciudad Victoria por el PRI. Ahora sí que Dios los hace y ellos se juntan, ¿verdad? El PRI y el PAN. Tiene 2 ranchos, uno está en Hidalgo y otro en Aldama, en Hidalgo, Tamaulipas, y en Aldama, Tamaulipas, ambos municipios de la entidad. Me dicen que así es. La última vez que lo vieron en esos ranchos, en uno de esos ranchos, y que desde ahí ha estado diseñando su estrategia. Es muy importante, esto me acaba de llegar, te lo estoy dando en exclusiva, porque es importante que este señor sea detenido antes de que provoque una crisis política, institucional y constitucional, porque es capaz de dar instrucciones al Congreso local, que ahorita ya está corriendo el plazo porque tiene 48 horas el Congreso local para nombrar a un gobernador sustituto. 48 Así horas. es. Oye, senador, corriendo, no va a entrar en desacato. Nada más para preguntarte, porque soy muy mal pensado, ¿el rancho está en Tamaulipas o el rancho está en Estados Unidos? No, en Tamaulipas, son 2 municipios. Tiene 2 ranchos este señor, uno en Aldama y en Hidalgo, municipios ambos en Tamaulipas. Perdón, es que no me quedaba claro, Oye, senador, te propongo una cosa, porque si hay alguien informado sobre este caso, eres tú. Y recuerdo desde las primeras ocasiones que platicábamos sobre el caso de Cabeza de Vaca, y agradezco tu generosidad por confiar siempre en tu servidor y en Sin Censura. Yo creo que hay mucha carnita. Yo sé que andas transitando. ¿Por qué no nos acompañas en Sin Censura nocturno y hacemos un programa especial de unas 2 horas o de 1 hora, lo que tú le puedas brindar a Sin Censura para poder platicar a nuestras anchas y para informar claramente a la audiencia, si te parece y si puedes, senador? No, con mucho gusto, Vicente. Yo soy el agradecido porque fuiste de los pocos comunicadores que en un principio me dio el espacio para comunicar y para denunciar a este pillo gobernadrón, que es una vergüenza para el PAN. Hay gente decente en el PAN, pero hay gente muy indecente como estos sujetos. Yo con mucho gusto, además el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo ha dicho, que sea público todo este caso, para que no digan que es una víctima, que es un perseguido político. No, hombre, este señor le he contabilizado 3.500 millones nada más en fortuna inmobiliaria. Entonces, claro que te doy el tiempo que sea necesario para que la gente conozca
cómo se construyó un narcoestado en Tamaulipas, cómo le hizo cabeza de vaca desde que era alcalde de Reynosa, antes de ser alcalde de Reynosa, y cómo se liga a la clase política del PRI y del PAN, porque esa gubernatura de Tamaulipas es una concertación de Peña Nieto que le obsequia al PAN, porque era del PRI esa gubernatura, a cambio de los votos para las reformas estructurales. Y eso no lo digo yo, lo dijo el senador Ernesto Rufo del PAN, que los encueró y les dijo, ustedes negociaron, y además él estuvo en la negociación, y eso les ofrecieron 2 gubernaturas, la de Querétaro y la de Tamaulipas. Eran senadores nada más y nada menos que el actual gobernador de allá de Querétaro. De Querétaro. Y quien era secretario de la Comisión de Energía. Por eso en sus ranchos están instaladas las torres eólicas de energía renovable de empresas españolas, en donde él tiene los contratos para sacar el beneficio de esa energía. Son contratos que tiene a través de empresas con prestanombres que ya tenemos en la carpeta de investigación, y se apropió por eso te digo, de los ranchos, o sea, no eran suyos. Por eso te digo que Por eso te digo que nos enlacemos en Sin Censura Nocturno, si te parece, Alejandro Rojas Díaz Durán. Le voy a pedir a mi equipo que haga todo lo posible por flexibilidad de hacer lo posible, y si te parece te busco más tarde para seguir platicando de este caso, senador. Con mucho gusto, Vicente, y muchas gracias de nueva cuenta por el espacio de libertad que tienen en Sin Censura, y un abrazo a todo tu auditorio que está atento, y qué bueno, porque deben participar en la conciencia crítica de la República. Hay que limpiar de la corrupción, y agradezco tu tiempo. Cuídate mucho, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de la República, hablando con nosotros sin censura, ya lo sabe, no se